Tiberio fue el segundo emperador romano, recordado por su personalidad compleja y su gobierno marcado por la intriga y la retirada del poder público. Hijo adoptivo de Augusto, asumió el trono en el año 14 después de Cristo. Tras un inicio prometedor, su reinado se vio ensombrecido por la sospecha y la reclusión. Tiberio no era conocido por su carisma, y sus relaciones personales dejaron mucho que desear. Debido a un matrimonio infeliz con Julia, hija de Augusto, y su posterior exilio, Tiberio regresó a Roma con un sentido del deber más que de dominio. Su administración se centró en mantener la estabilidad del imperio consolidado por Augusto. Fortaleció las fronteras, especialmente en el norte con las tribus germanas, asegurando la ribera del Rin. Implementó un gobierno indirecto a través de sus generales de confianza, como Sejano, quien terminó siendo una de las figuras más controvertidas de su era. Durante gran parte de su tiempo como emperador, Tiberio permaneció en la aislada isla de Capri, lo que fomentó rumores sobre sus actividades y su lejanía del Senado romano. La política interna de Tiberio fue caracterizada por una economía impresionantemente prudente. Reduciendo los excesos de su predecesor, acumuló un tesoro considerable que fue crucial para futuras administraciones. Pero, la desconfianza creció en Roma, especialmente después de la caída de Sejano, que fue acusado y ejecutado por conspiración. Las purgas políticas que ocurrieron posteriormente alimentaron el miedo y la paranoia. Finalmente, el legado de Tiberio está ensombrecido por las intrigas de su corte y su distanciamiento del pueblo romano. Murió en el año 37 después de Cristo, dejando un imperio estable pero impregnado de desconfianza. El gobierno de Tiberio se recuerda como un periodo de transición, donde la lealtad y las relaciones personales jugaron un papel determinante en el tejido político del Imperio Romano. Su historia nos invita a reflexionar sobre las dinámicas del poder y la soledad inherente a los grandes líderes. Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, ascendió al trono del Imperio Romano en el año 37 después de Cristo, tras la muerte de Tiberio. La expectativa de su reinado era alta, ya que era el hijo de Germánico, muy querido por las legiones del imperio. Calígula comenzó su mandato con medidas populares, como eliminar impuestos y liberar a prisioneros injustamente encarcelados. Su inicio prometedor hizo que el Senado y el pueblo romano le apoyaran con fervor. Pero este periodo de paz fue efímero. Solo unos meses después, Calígula sufrió una grave enfermedad que, según algunos historiadores, alteró su estado mental. Al recuperarse, empezó a mostrar tendencias despóticas y crueles. Creó extravagantes espectáculos y se rumoreaba que había ordenado construir un puente sobre el mar. Este acto de construcción se interpretó como un símbolo de su obsesión con el poder y su deseo de mostrar su divina autoridad. Calígula también intentó consolidar su poder divino al proclamar su propia divinidad, ordenando la construcción de estatuas de sí mismo. Calígula obligó a adorarlo como un dios y planeó reemplazar la careta de Júpiter en el templo de Júpiter Óptimo Máximo con una imagen suya. Su reinado estuvo plagado de controversia, incluido el derroche del tesoro imperial en lujos personales. La megalomanía de Calígula se extendía hasta intentar nombrar cónsul a su caballo, Incitatus, creando tensión entre el Senado y el emperador. Finalmente, su comportamiento errático y el malestar creciente llevaron a su asesinato en el año 41 después de Cristo. El gobierno de Calígula dejó atrás un legado de locura y despotismo, y el nombre de Calígula se convirtió en sinónimo de tiranía incontrolada. A pesar de su corto reinado, los detalles de su gobierno continúan fascinando a académicos y críticos de la historia romana. En el año 54 después de Cristo, a la temprana edad de 17 años, comenzó el reinado de uno de los emperadores más infames de la historia de Roma, Nerón. Nacido como Lucio Domicio Enobarbo, fue adoptado por su gran tío, el emperador Claudio, para asegurar su sucesión al trono. Desde sus primeros días como emperador, Nerón estuvo profundamente influenciado por su madre, Agripina la Menor, quien ambicionaba consolidar su poder. Al principio, Nerón gobernó con prudencia, asistido por su mentor Séneca y el prefecto del pretorio Burro. Sin embargo,
Con el tiempo, su madre se convirtió en una figura opresiva, lo que lo llevó a distanciarse y finalmente ordenar su asesinato en el año 59 después de Cristo. Este acto marcó el inicio de un cambio en su comportamiento y estilo de gobierno, cada vez más tiránico y descontrolado. Su pasión por las artes lo llevó a participar en concursos de poesía y canto, lo cual fue criticado por considerar tales actividades indignas de un emperador. Sin embargo, Nerón disfrutaba del protagonismo y alentaba sus dotes artísticas, a menudo obligando a la élite romana a asistir a sus representaciones. Uno de los eventos más devastadores bajo su mandato fue el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Las leyendas afirman que Nerón tocó la lira mientras Roma ardía, pero no hay evidencia histórica que apoye esta historia cinematográfica. Lo que es innegable es su impulso de reconstruir Roma, con innovaciones urbanísticas y arquitectónicas. No obstante, su obsesión por completar la Domus Aurea, un lujoso palacio, y sus derrochadoras políticas económicas, llevaron al deterioro de las finanzas del imperio. Para desviar las críticas por el incendio, Nerón culpó a los cristianos, dando inicio a una brutal persecución. Con el tiempo, su implacable búsqueda de poder absoluto creó tensiones entre el Senado y los militares. En el año 68 después de Cristo, las revueltas y conspiraciones se intensificaron. Finalmente, Nerón fue declarado enemigo público por el Senado y tomó la decisión de suicidarse para evitar el humillante destino que le esperaba si era capturado. El legado de Nerón es una mezcla de debauches, extravagancias y el abuso del poder, características que han trascendido al paso del tiempo, convirtiéndolo en sinónimo de tiranía y despilfarro en la memoria histórica del mundo. Así fue la vida del emperador Nerón, un líder cuya megalomanía y escándalos marcaron para siempre la historia de Roma. En el año 180 después de Cristo, el Imperio Romano se encontraba en una etapa de gran expansión y poder. Tras la muerte del emperador Marco Aurelio, su hijo Cómodo ascendió al trono y gobernó Roma con una mezcla de despreocupación y extravagancia que marcaría su reinado como uno de los más controvertidos de la historia romana. Cómodo, nacido en el año 161 después de Cristo, tuvo una infancia marcada por la preparación para su futuro rol como emperador. Sin embargo, desde el principio de su gobierno, mostró un notable desinterés por los asuntos políticos y administrativos del imperio. Prefirió delegar responsabilidades en sus consejeros, lo que eventualmente llevó a una administración corrupta y poco competente. Entre los aspectos más destacados de su reinado, Cómodo se autoproclamó como el nuevo Hércules, apareciendo en público vestido con pieles de león y empuñando un garrote. Este comportamiento extraño no solo llamó la atención de la población, sino que también generó críticas y escepticismo entre los senadores y la aristocracia romana. Otro suceso relevante durante el gobierno de Cómodo fue su pasión por los juegos y espectáculos gladiatorios. A menudo participaba como gladiador en el Coliseo romano, no para enfrentarse con igualados contrincantes, sino para combatir con oponentes preparados para demostrar su invulnerabilidad. Este enfoque en los juegos y el espectáculo distrajo a Cómodo de los asuntos gubernamentales. Fomentó el descontento entre los ciudadanos y las clases más altas. La administración descuidada de Cómodo llevó a una serie de conspiraciones políticas para eliminarlo de poder. Finalmente, en el año 192 después de Cristo, Cómodo fue asesinado por una conspiración. La conspiración involucraba a su propia amante, que introdujo veneno en su bebida, aunque esto no resultó efectivo y finalmente fue estrangulado por su asesor personal. La muerte de Cómodo puso fin a un reinado caracterizado por el caos y la extravagancia. Dio paso a la crisis del año de los 5 emperadores, una etapa de inestabilidad y guerra civil en el Imperio Romano. Este periodo de inestabilidad permitió que las facciones políticas lucharan por el poder y marcó un cambio significativo en la historia del imperio. La vida y gobierno de Cómodo siguen siendo objeto de interés histórico, pues representan un periodo donde la autocomplacencia y la desidia llevaron a una falta de control sobre uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. En el año 188 después de Cristo, en Lugdunum, nació Marco Aurelio Antonino, conocido como Caracalla. Hijo del emperador Septimio Severo, obtuvo su apodo por una capa característica.
Su vida estuvo marcada por poder y ambición, siendo un personaje con un legado controvertido. Tras la muerte de su padre en el 211 después de Cristo, Caracalla sube al poder junto a su hermano Geta. Sin embargo, la paz en este gobierno sería efímera. Caracalla mandó asesinar a su propio hermano en el mismo año, asegurándose su posición como único emperador de Roma. Una de sus acciones más trascendentales fue el Edicto de Caracalla en el 212 después de Cristo, que concedía la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Esta medida buscaba unificar el territorio y aumentar la recaudación fiscal al expandir los ciudadanos que debían pagar impuestos. Aunque motivada por beneficios económicos, esta expansión de derechos marcó un cambio significativo en la estructura social del Imperio Romano. Caracalla también es recordado por su pasión por la arquitectura y sus proyectos de construcción, siendo las termas de Caracalla una de sus obras más destacadas. Las termas de Caracalla no solo eran un símbolo de lujo y poder, sino también un intento de ganarse la popularidad del pueblo romano. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la violencia y el descontento. Su obsesión con Alejandro Magno lo llevó a campañas militares fallidas. Estas campañas drenaron las arcas del imperio y aumentaron el descontento entre sus legiones. El final de Caracalla llegó en el 217 después de Cristo, cuando fue traicionado y asesinado por uno de sus propios oficiales durante una campaña en Persia. Su muerte significó el cierre de un capítulo oscuro en la historia de Roma, caracterizado por un gobierno autoritario y centralizado en la figura de un único hombre acosado por sus propias sombras. El legado de Caracalla, repleto de contradicciones, dejó una marca indeleble en la historia romana.